Hola amigos del Excel, bienvenidos a un nuevo vídeo. Aprendamos cómo ocultar el administrador de nombres. Los rangos con nombres son muy útiles. Yo personalmente los suelo utilizar casi siempre, ya que al utilizar fórmulas complejas, en lugar de tener que estar pendiente de un rango, pues a ese rango le asigno un nombre y ya me despreocupo del rango en concreto. Me dirijo al nombre y ya con ello trabajo más cómodo. Bien. ¿Cómo hacemos para poner un nombre a un rango? Bien, lo que hacemos es seleccionamos nuestro rango, nos vamos a fórmulas, asignar nombre y yo en este caso personalmente suelo utilizar siempre la abreviatura RNG de rango. Esto es el rango de un nombre. Si queremos verlos, si nos vamos a fórmula, en administrador de nombres, aquí tenemos todos los nombres de todos los rangos que he creado. En ocasiones tenemos que compartir el Excel con más personas y no nos interesa que vean los rangos, puesto que las fórmulas son complejas y si las manipulan, pues pueden fastidiar el funcionamiento de nuestro Excel. Bien, a lo que vamos. ¿Cómo ocultar el administrador de nombres? Para ello vamos a utilizar Visual Basic. Nos vamos a la pestaña, botón derecho, ver código, insertar un nuevo módulo y aquí en el módulo vamos a escribir lo siguiente. Nombres, vamos a generar una variable nombre que va a ser un objeto. Vamos a hacer un bucle que recorra todos los nombres de nuestro libro. Y por cada nombre que encuentre, lo oculte, lo ponga en false. Cerramos el bucle. Y ya tendríamos nuestro código. Si nos dirigimos ahora a fórmulas, administrador, como podéis ver, se están viendo todos los nombres. Si ahora cerramos, nos dirigimos a la macro y la ejecutamos, si volvemos al administrador de nombres, como podéis observar, han desaparecido. Sin embargo, nuestras fórmulas siguen teniendo los nombres asignados y ahora es un poco más complejo averiguar a qué rango pertenece. En este caso es una simple fórmula de un sumar sí y la tenemos en la misma hoja, por lo tanto es bien fácil. No es nada complejo, pero cuando trabajamos con Exceles muy grandes y con muchas hojas y muchísima información, esta es una muy buena manera de poder trabajar organizadamente con rangos de nombres. Si queremos volver a ver los rangos de nombres, es tan sencillo como volver a nuestra macro y en lugar de false poner true. Al ejecutar nuevamente la macro, si volvemos a fórmulas, administrador de nombre, como podéis observar, han vuelto los rangos de nombre a nuestro administrador. Bueno, aquí lo dejamos por hoy. Si te ha gustado, dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos como este. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el contenido, cómo puedo mejorarlo o si quieres que haga algún tutorial específico. Me ayudarás mucho. También puedes seguirme en las redes sociales. ¡Hasta pronto!